¿Necesitas depositar efectivo? En Provincia Net Pagos, con tu tarjeta de débito de Banco Provincia, además de pagar todos tus impuestos y servicios, extraer dinero o hacer recargas, podés realizar depósitos en tu cuenta. Sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple. Zayat. Ibáñez. Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 210 de la cuarta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Buen día, buenas tardes, buenas noches para todas y todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez, que se encuentra en el territorio nacional. ¿Cómo le va, Totó? ¿Cómo les va, señores? Buena semana para todos y todas. Muy bien. Vamos ahora a un Chacarita Atlanta, que se vive al interior del Frente de Todos. Un enfrentamiento barrial muy emblemático, ¿no? Chacarita Atlanta, dos equipos, dos barrios, la cancha queda una al lado de la otra, se conocen, ahora la cancha una queda en Villa Crespo y otra en la localidad de San Martín, y de San Martín, o casualidad, es oriundo uno de los personajes que vamos a ocuparnos en el día de hoy. Estamos hablando de Sergio Tomás Massa. Y de Villa Crespo, o casualidad, es el otro personaje del cual nos vamos a ocupar hoy, que es Daniel Osvaldo Scioli. Porque se está viviendo una tensión al interior del Frente de Todos, por debajo, no hay demasiadas expresiones, con el regreso a la Argentina de Daniel Scioli, después que dejó la embajada en Brasil, y se incorpora al gabinete ocupando el lugar de Culfas. Eso no trajo pocas tensiones al interior del Frente de Todos. Algunos dicen que hubo que contenerlo, los berrinches de Sergio Massa, teniéndolo a Scioli cerca aquí en la Argentina, teniendo en cuenta que naturalmente el Pichichi, como es uno de los apodos que tiene el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene naturales aspiraciones o presidenciales o de integrar eventualmente alguna fórmula, como lo hizo en el año 2003 con Néstor Kirchner y encabezando la fórmula en el 2015. Y otro que tiene la vocación de ser presidente es Sergio Tomás Massa. De hecho, a veces hasta tiene comportamientos tomando iniciativas como si fuese un jefe de Estado. Bueno, hay un montón de literatura periodística al respecto de las tensiones entre Scioli y Massa, que son dos personajes con dos biografías más o menos similares y con dos perfiles, ¿no? de moderación, de diálogo, de búsqueda del centro político, que uno tiene la sensación de que van a pescar en términos electorales, si se quiere, a la misma laguna, al mismo lugar. Pero, por otro lado, tienen recorridos diferentes. Scioli, como me lo definió el otro día una persona con la que tuve la oportunidad de conversar sobre este tema, me lo definió de esta manera: es el traidor que nunca traicionó. O sea, todos lo ven como un posible traidor que va a saltar de alguna manera el charco, como lo hizo en el 2013 Sergio Tomás Massa. De hecho, en aquel momento se especulaba con que Scioli se vaya con Massa en el año 2013. En el 2017, cuando se hizo ese armado entre el randacismo, Alberto Fernández y demás, pero sin embargo siempre estuvo con sus matices, con su perfil, con sus disidencias quizás no muy expresadas, siempre estuvo dentro del ejido de lo que fue el Frente para la Victoria, el kirchnerismo o el Frente de Todos ahora. Pablo. Bueno, muchísimos datos para repasar esta relación turbulenta. El primer elemento que tuvo que ver con esos días fue un malestar expresado por Sergio Massa, que con las horas fue bajando, o por lo menos fue tratando de canalizarse con un planteo de Massa que no era
él venía pidiendo una especie de ponerse a repensar el gobierno, un relanzamiento del gobierno, y que eso en todo caso debía requerir más allá del cambio de una persona. Había una metáfora que decían en el entorno de Massa que era: si el auto funciona mal, cambiar una rueda no te modifica demasiado. Por lo tanto, ahí también estaba dada el concepto quizá expresado en la figura y en la tensión que él tiene con Scioli, pero sobre todo en esta tendencia que a veces tiene Alberto Fernández o el albertismo de considerar que uno o dos movimientos pueden ser suficientes para oxigenar una gestión de gobierno que, como todos sabemos, está golpeada por una serie de episodios, algunos autogenerados y otros indudablemente exógenos. Ahora, hay que repasar varios datos. Una relación que viene mal desde mucho tiempo. Quizá el momento clave de la ruptura o de la tensión tenga que ver con lo que ocurrió en el año 2013. Recordarán que en el 2013 Sergio Massa, 2 semanas antes del cierre de listas, se despegó del Frente de Todos, que en ese momento se llamaba Frente para la Victoria, y generó el Frente Renovador. Fue candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, venció al candidato del oficialismo, que en aquel momento era Martín Insaurralde. Ese proceso, hasta horas previas al cierre de listas, incluía conversaciones entre Sergio Massa y Daniel Scioli. Scioli siguió negociando hasta el final y en el momento final pegó el volantazo y se quedó dentro del dispositivo del Frente para la Victoria. Hay un montón de anécdotas, leyendas, explicaciones reales y ficticias sobre por qué ocurrió eso, cómo ocurrió eso. Lo cierto es que si hay un punto de quiebre en la relación política, tiene que ver con aquel momento. En aquel momento que Massa consideró que Scioli lo había engañado, lo había llevado en un vínculo, en una movida política, y en el tramo final se despegó y lo engañó, lo traicionó. Pero hubo un hecho posterior, que fue el hecho del prefecto que ingresó a la casa de Sergio Massa, que siempre, al domicilio, a la casa particular de Massa, que siempre fue señalado también desde el masismo como una factura política, como algo que le inculpaban justamente al gobierno de Daniel Scioli, que en ese momento era gobernador en la provincia de Buenos Aires. Desde allá, quiero decir con esto que si hay un recelo entre los dos, va mucho más allá de la cuestión que tiene que ver con el futuro, sino esencialmente es un recelo que viene cargado desde el pasado por relaciones políticas, pero también por cuestiones de carácter personal. Y el fin de semana, cuando se conoce la decisión de Alberto Fernández, que el sábado a las 8 de la noche lo asumió a Scioli y le dijo que le ofrecía el cargo de Matías Culfas y que le pidió además que deje al equipo que venía trabajando con Culfas, básicamente ya el secretario de Industria, Scioli aceptó y eso generó la atención de Massa. Luego hubo un mensaje de Scioli a Massa para pedirse a reunir. Massa se lo respondió, pero eso, por lo menos el conocimiento que tengo yo hasta el momento, nunca se produjo. De hecho, Massa estuvo hasta el fin de semana en Los Ángeles. Pero ahora sí, haciendo esta base de lo que ocurrió en el pasado, también se entiende las tensiones sobre el futuro, porque evidentemente Alberto Fernández lo convoca a Daniel Scioli, lo convoca con un objetivo de cubrir el frente que se le abre de manera intempestiva con la salida de Culfas, pero también responde a una decisión que hay que rastrearla en algo que ocurrió hace un mes. Hace un mes, no voy a decir qué día porque no lo sé, pero sé que fue hace un mes, Daniel Scioli se reunió con Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. 1 o 2 días después, tampoco me queda claro esa precisión, Alberto Fernández lo convocó a Daniel Scioli a la Quinta de Olivos, justamente porque una reunión lleva a la otra, porque está todo en ese territorio de lo que se mueve, porque también Cristina Kirchner está activa como nunca, recibiendo y hablando con gente, preguntando sobre qué está ocurriendo en los territorios, sobre los intendentes. En su momento también lo recibió, por ejemplo, a Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, y eso suele generar una especie de reacción posterior de Alberto Fernández que termina convocando a algunos... Está en modo 2017, ponele. Está en modo charla, ordenando y diciendo yo estoy presente, escuchando. No da muchas precisiones, por lo menos en las conversaciones que yo supe, prácticamente no habla de Alberto Fernández, le tira a Martín Guzmán,
más o menos el discurso repetido. Hay algunas conversaciones también en las que hablaba de Alberto Fernández, pero esa más o menos fue la película con Daniel Scioli. Ahora, el componente de Scioli tiene que ver con otro elemento que se produjo en la conversación con Alberto Fernández, y tiene que ver con esto que es lo más relevante para mí. Daniel Scioli venía diciendo que él no era candidato al 2023. Su argumento, y creo que lo charlamos en algún podcast, era que en la medida que esté en carrera la posibilidad de reelección de Alberto Fernández, él no se iba a lanzar como candidato, porque él iba a estar respaldando, apoyando la reelección de Alberto. Hubo una conversación entre Scioli y Alberto Fernández, donde Alberto Fernández le dice que no tenga miedo, que se mueva como candidato, que recorra, que salga a los medios, que hable como candidato. Esto antes de la oferta del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tenía que ver con un poco, lo voy a sintetizar con una idea que está muy cruzada en el Frente de Todos y en algún momento creo que lo repasamos. Este concepto de que paradójicamente hay mucha crisis y pocos candidatos en el Frente de Todos. Es decir, mientras en el Juntos para el Cambio hay 4, 5, 6 candidatos, está Larreta, está Bullrich, está Morales, está Manes, está Macri, en el Frente de Todos prácticamente no había gente jugando, gente lanzándose a esa disputa. Y eso de alguna manera, mirado desde un espacio político que pretende tener vitalidad, también es un dato negativo. Porque no tener gente jugando, gente moviéndose, también es un dato negativo. Muestra cierto derrotismo, por lo menos parece que nadie quiere ser candidato a presidente. Bueno, la natural, Pablo, es que el candidato al oficialismo sea el actual presidente. La natural... Que no tiene ningún tipo de impedimento, ¿no? Obviamente, pero también... En este esquema, eso sería la natural. Si al gobierno le fuese bien, bueno, o Alberto iría por la reelección o habría 5 candidatos. O no, por eso estoy diciendo, la natural, en el concepto convencional, sería inaceptable incluso que alguien se presente como candidato contra el presidente. El argumento de Alberto Fernández es: yo fui el primero que dije que tenía que haber paso para todos los cargos, por lo tanto en el 2023 que se elijan todas las candidaturas por paso, incluso la del presidente. Estamos hablando de lógicas y estamos hablando de procesos, ¿sí? Entonces, el planteo que le llega a Scioli es que se mueva como candidato. Después verá el tiempo cómo se acomodan los melones y quién termina con expectativa o no expectativa. Y eso se refuerza con la idea o con el hecho concreto de Scioli convirtiéndose en ministro de Desarrollo Productivo, cargo que cuando estamos grabando martes a la noche todavía no se produjo, se va a producir el miércoles a las 11 de la mañana. Y eso sí es lo que refuerza justamente el concepto y la tensión con Sergio Massa, porque si bien tienen historias de tensión compartida y de disputas anteriores, pueden aparecer como dos figuras que salen del esquema más clásico de las dos principales figuras del oficialismo que están en tensión, que son Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. En algún momento, yo lo he dicho, lo hemos charlado, lo he comentado, este famoso tema del doble renunciamiento, como para que aparezcan en el menú del Frente de Todos otros candidatos que no sean ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner. Explica qué es el doble renunciamiento, porque, como dijo María Rosa Martínez, más conocida como Chiqui Legrand, el público se renueva. Bueno, esta idea de que haya un doble renunciamiento, que la forma que los dos, tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner, acuerden, digamos, no competir para abrir una paso que le dé alguna vitalidad al oficialismo, y que en teoría, porque esto es todo teórico, después si quieren hablamos del efecto que produce formar parte hoy del Frente de Todos, que es de alguna manera un peso como candidato, porque el Frente está mal y porque el gobierno está mal, pero un doble renunciamiento que ninguno de los dos quiere hacer, y eso abra la cancha para que haya una paso competitiva de distintos sectores hacia el 2023. Ahora, en ese juego es que se ponen en un plano de igualdad en términos políticos electorales Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Un poco extraño, digamos. No es extraño, pero bueno, está bien, pero ¿qué es lo que se supone? Que los dos actores, ¿sí?, principales de este formato, porque es presidente, no está poniendo en un terreno de igualdad, pero uno es presidente y la otra es vicepresidenta, digamos. Vos me podrás decir, con toda la razón, que no tienen la misma dimensión política. Ahora, uno es presidente y el otro es vicepresidenta. También eso podría suponer el hecho de evitar
que Alberto Fernández, esto corre por mi cuenta el término y la apreciación, que Alberto Fernández se obstine con la intención de ir por su reelección. Entonces, en ese esquema puede haber cartas para jugar. Nadie seriamente está pensando en esa hipótesis más allá del albertismo extremo, ¿no? Bueno, hoy no conozco a nadie en el sistema político. Con el mismo sentido, con el mismo exacto sentido, nadie hoy se anima a decir o debería decir que Alberto Fernández no puede aspirar a su reelección, porque un presidente que un año y medio antes tiene que decir que no aspira a su reelección, también es un daño para sí mismo y para el gobierno que encabeza. ¿Coinciden? Sí, claramente, por eso lo anómalo de la situación, digamos, que el presidente no tiene ningún impedimento. A ver, se da dos situaciones. El presidente no tiene ningún impedimento legal como para presentarse. La lógica indicaría, que es casi como una regla escrita en mármol en la política contemporánea, que es el presidente que quiere presentarse no va a internas y le dan la chance de poder seguir siéndolo. Es más, te voy a dar un ejemplo contemporáneo, digamos, Lula, Dilma, y Lula después ha contado ese diálogo, digamos, que Lula le dijo que quiero continuar y Lula dijo, bueno, yo no tenía ningún argumento a mano para evitar que Dilma quiera continuar con un segundo mandato que finalmente no pudo concluir por defecto propio y por el golpe de Estado que le llevaron adelante. Pero me parece que además de la cuestión legal, tiene que ver con las condiciones políticas. No sé si las condiciones políticas al interior del frente están dadas como para que Alberto Fernández se presente en un nuevo mandato. De hecho, el motivo de este podcast es un poco que tanto Scioli como Massa están alistando sus autos para participar eventualmente de la carrera, ¿no? Dicho esto, por eso es el dato para poner sobre la mesa, por eso yo hice la mención al doble renunciamiento, a la posibilidad, porque entonces en la hipótesis que vos planteás, de que estamos hablando de Massa Scioli, también implica que está fuera de la cancha Cristina. No, a ver. Bueno, planteamos la hipótesis de que Massa y Scioli aspiran a. Después Cristina no. Por eso digo, estamos construyendo escenarios, porque con la misma certeza que alguien puede no aspirar a ser candidato o aspirar a ser candidato, estamos en la misma variable. No juegan solo las blancas o las negras, ¿sí? Posiblemente también haya sectores que les convenga un candidato u otro en el frente de todos para competir. Posiblemente si la oposición tiene que elegir candidatos, elija alguno. A eso me refiero. Entonces, estamos haciendo este análisis, o yo por lo menos llevo este análisis y la mención del doble renunciamiento, porque en la conversación de Alberto Fernández con Daniel Scioli, le dice a Scioli que salga a caminar, que se salga a mostrar como candidato y que de alguna manera con ese back de esa decisión o de esa conversación, la decisión de Alberto Fernández de convertirlo en ministro productivo, sabiendo además que Scioli es un tema que le gusta y con el que se siente cómodo y que seguramente va a estar movedizo, tiene un doble valor este concepto de la conversación anterior. Y posiblemente por esas dos cuestiones también tenga un valor adicional, o se entienda más la preocupación o el malestar de Sergio Massa por este empoderamiento o esta visibilidad o este rol que le otorga Alberto Fernández a Daniel Scioli. Ahí va a estar un poco el punto. Para mí hay otro elemento que, y eso sí tiene que ver con el espacio político, con si alguno de los dos, o los dos, necesitan de otros actores para ser candidatos. Si alguno de los dos necesitan o ser el candidato de Cristina, o ser, como yo en algún momento le decía, ser el Alberto de Cristina, ser el Alberto 23 de Cristina, el candidato que Cristina diga, bueno, este es mi oferta para este turno electoral, o si luego de algunos problemas con ese sistema de conducción, los dos tienen que aspirar a salir fortalecidos de un eventual paso, de un esquema de sociedades más equilibradas dentro del dispositivo del Frente de Todos. Y también entendiendo que en esta disputa o en esta tensión anticipada, prematura, futurista, si se quiere,
también entraría a jugar una tercera pregunta. Si estos dos fuesen eventualmente candidatos, en esto que siempre es teórico, es hipotético, ¿cuál sería el rol del kirchnerismo? Si el kirchnerismo en ese caso le tocaría ser lo que fue Zanini para Scioli en el 2015, si elige uno de los dos o no. Y ahí también, en esa misma decisión, creo que subyace un poco esta tensión hacia adentro del frente de todos y sobre todo los movimientos y la aparición. Habrá que ver si es saludable o no, pero para muchos actores es saludable de que empiecen a aparecer distintos emergentes o distintos potenciales candidatos para el 2023. Bien, hay un factor, ¿no? Si vuelve Scioli, Cuchu, vuelve la hiperactividad, por lo menos en términos mediáticos, ¿no? De hecho, se vio, ¿no? La llegada de Scioli al gabinete tuvo mucha repercusión, digamos, mucho trabajo en los medios, mucho detalle, mucha foto, mucho diálogo filtrado con Bolsonaro y demás. Scioli ha mostrado, entre otras cosas, gestos públicos, y tengo entendido también en privado, de apoyo a Martín Guzmán, que es la pieza del Shenga que sostiene de alguna manera el gobierno de Alberto, a pesar de lo que está sucediendo con la inflación. En el día de hoy se conoció el índice de inflación del mes de mayo de 5.1, estamos hablando de la inflación más alta de los últimos 30 años, y es el problema número uno de los argentinos, cosa que termina opacando cualquier tipo de chance electoral. Pero ¿qué vislumbrás, qué ves, qué observás, Cuchu, sobre la llegada de Scioli a un ministerio estratégico o clave como es el Ministerio de la Producción? Mira, en términos globales, claramente esto no es un relanzamiento del gobierno, ni para mi entender, ¿no? Tampoco una gran reforma dentro de lo que es la gestión de gabinete. Está claro que Scioli va a estar hiperactivo durante estos primeros meses de gestión, pero que si después la economía no acompaña, y no acompaña por dos vías. Una es con la baja de precios, o sea, la tasa de inflación, y otra de tratar de sostener el nivel de actividad económica. Se espera un segundo semestre un poco más complejo vinculado con el tema de la actividad económica. Claramente se va a diluir. Se va a diluir porque lo que se necesita es una mayor densidad política y coherencia y coordinación política para poder enfrentar primero estos desafíos económicos y después lo que es el desafío electoral. Hasta ahora hoy no se observa, la verdad, yo no lo observo. Hay muchos movimientos, y por ahí Pablo los conoce mucho más que yo, simplemente yo hablé con un par, digamos, por debajo de lo que son los dos líderes políticos o que están en la cabeza del Frente de Todo, de Cristina y de Alberto, de tratar de que dialoguen, que hablen, ¿no? Entonces, la verdad que si no empieza por ese lado, vos podés poner a Scioli, podés poner a Massa, pueden estar cada uno peleando espacios, pero la verdad eso empieza a tener recorrido muy corto, además de con una situación económica que es compleja, con un contexto internacional muy, muy difícil. Más allá de la suba de los precios de las materias primas, hay un horizonte de una inflación global con un horizonte de recesión global con suba de la tasa de interés internacional. Esto es lo que se está reflejando en los mercados financieros hoy a nivel internacional. Claramente que eso no es una buena noticia para la Argentina, independientemente de que la Argentina no está en el mercado internacional de crédito porque está cerrado a partir del desastre financiero que armaron durante 4 años el macrismo, Caputo, Sturzenegger, Duhovne, Lacunza y compañía. Y segundo, con una economía muy frágil, bimonetaria, y con un programa con el Fondo Monetario Internacional que te limita la posibilidad de la expansión monetaria y fiscal. Y a esto se suma que hay toda una movida desestabilizadora vinculado con tratar de cerrar la única canilla que le queda al gobierno de financiamiento, que es el mercado de deuda en pesos, que fue reconstruido durante este periodo por Martín Guzmán, que reconstruido significa porque fue destruido por el macrismo, fundamentalmente con el último ministro de Economía que tuvo, que fue Hernán Lacunza. O sea que frente a esa fragilidad
y ese contexto internacional, si no hay un ordenamiento político del Frente de Todos, sí, habrá intenciones de uno, de otro, de ser candidato, que claramente si vos agarrás, y vos lo mencionaste, bueno, la verdad que la candidata de la principal aporte electoral es Cristina Fernández de Kirchner. Si no lo es, vos tenés ya un corrimiento ya del centro a la centro derecha de lo que puede llegar a ser las concepciones económicas dentro de el Frente de Todos. Me parece que pierde un poquito de identidad y de convocatoria hacia su principal base electoral. Pero bueno, eso es ya más una interpretación más vinculada con lo político. Pero si no se ordena lo económico, lo otro son castillos de arena, que un índice malo de inflación es como la ola que te puede barrer con ese intento en la orilla del mar. Mira, hasta poeta me convertí. Gran poeta, gracias Cuchu. Gracias Cuchu, muy bien, le pusiste poesía sobre el final. Será hasta la próxima, querido Cuchu. Pablo, un abrazo grande para todos. Un abrazo muy grande. Será hasta la próxima, Totó. Saludos muchachos, buena semana para todos y todas. Un abrazo muy grande, hasta la próxima para todos. Chao. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.